United Kingdom and European Union may have had our differences in the past, but we are allies, trading partners and friends, something that we've seen clearly in the past year as we joined with others to support Ukraine. This is the beginning of a new chapter in our relationship. Buenos días, 8 de la mañana es la imagen clave del día, esa imagen entre von der Leyen y Sunak y Rishi Sunak poniendo encima de la mesa ya un acuerdo que parecía prácticamente imposible hace prácticamente un año y que se ha convertido en realidad, que se ha podido realizar, que ya tenemos encima de la mesa y que va a dar tranquilidad, seguridad y, dicen, una mayor amistad entre Reino Unido y el conjunto de la Unión Europea. Von der Leyen, que llegó en tren además, en ese railway a Londres, en ese movimiento europeo para intentar ver que además todo es sostenible. Dejó el Falcon europeo, prefirió viajar en fuentes más renovables, más verdes. Von der Leyen y Sunak en ese momento, en ese movimiento para intentar aunar esfuerzos, dejarlo accesorio en un momento como el actual para centrarse en lo importante. Oiga, ¿de qué vamos a hablar, Sunak? ¿Del acuerdo de Irlanda del Norte? ¿Lo cerramos ya o nos ponemos a hablar de Ucrania? Oiga, cerremos esto ya, que ahora mismo la fotografía internacional, geopolítica, deja muy claro que el aspecto clave entre Europa y Reino Unido es cómo defenderse o cómo ayudar a Ucrania o cómo defenderse de Rusia. En un momento en el que ya hay un capítulo menos, ha costado presidentes y presidentes, primeros ministros y primeros ministros británicos, hasta que la Unión Europea y Reino Unido se han podido hermanar también en este acuerdo, en este asunto de Irlanda del Norte. Y quien dice Irlanda del Norte ha vuelto a Europa esta mañana. Bueno, vamos a ver hasta qué punto esa vuelta a Europa ha sido o es tal cual. El punto fundamental en el entorno de la guerra viene en la escalada esta mañana de acusaciones. Tú eres parte de la guerra, 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 el tú más, que hoy va cogiendo ritmo, va cogiendo forma, va cogiendo ya una estructura importante en el que Estados Unidos dice China es parte, en el que Rusia dice Occidente es parte. Esta mañana en Izvestia, una entrevista a Dmitry Peskov, dice claramente que no es que sean colaboradores, es que son parte ya de la guerra, sobre todo porque parte del armamento no es que ni tan siquiera lo vendan, es que lo regalan. ¿Para qué? Porque son parte de la guerra. ¿Y qué es lo que dice Estados Unidos esta mañana? China le ayuda sobre todo económicamente a Rusia, por lo que también es parte de la guerra. Con lo que el juego de todos son parte, el juego de y tú más, y tú más, y tú más, que se vive sobre todo en política interior, ¿no? Se está viviendo en la política exterior diciendo tú también eres parte. Con lo que la conformación de los bloques y la escalada, la elevación de que ya no es un asunto local, de que ya no es un asunto centrado en la guerra de Ucrania, sino que lo que se está viviendo en la guerra de Ucrania es ese primer capítulo de un choque, de una conflagración mucho mayor, pues va cogiendo cuerpo y cuerpo y cuerpo a la hora de que van asociándose más países. ¿Quién quedaría por ver en la fotografía? India, que parece claro que es el último que está puesto de lado, pero ayudando al bloque de Rusia, sobre todo en la compra de petróleo. Tenemos el acuerdo de Irlanda, el acuerdo de Reino Unido con la Unión Europea, von der Leyen, Sunak, tenemos la fotografía de sobrecalentamiento, luego veremos cómo también se apunta ya que Zelensky estaría intentando mirar ya a Crimea para atacar y recuperarla. Vamos a ver porque va a ser como la escalada final en la entrada a la primavera. Vamos a ver si en la primavera o todavía en esta última parte del invierno. Inflación, inflación e inflación como tema fundamental. Va cogiendo cuerpo en el inversor que la Fed no estaba tan equivocada, que el Banco Central Europeo va a ser más agresivo. Va cogiendo cuerpo cada vez más que los tipos de interés van a estar mucho más arriba y más largo en el tiempo. Y va cogiendo cuerpo cada vez más que el Banco Central Europeo le va a meter un meneo a los tipos de interés que va a dejar al hipotecado tiritando para que deje de consumir, y en ese dejar de consumir empiece a coger cuerpo el capítulo de la recesión. ¿Hasta dónde? Hoy las encuestas, llamen encuestas, los analistas están apuntando a que la caída puede ser desde el 3.800 hasta el 3.150, pongan ustedes el momento de la parada.
lo vamos a ver en gráficos. Miren, vemos primero los datos de cómo va el mercado y vemos el gráfico que les estoy comentando. Dow Jones 0,06% arriba en este momento, lo mismo S&P 500 0,06, 0,11 Nasdaq, VIX abajo 0,03 y abajo también el mercado en Europa, el DAX, pero no Eurostock 50, 0,02 en positivo. Petróleo recupera algo de terreno, 76,82. Piensen que esto tiene que empezar a caminar a 85, 80, dicen los analistas, para recobrar algo de espíritu alcista. Gas natural sigue cayendo con el final del invierno, aunque nos queda sobre todo este último golpe que ya ha empezado en el norte de España a entrar con fuerza. Tenemos también el capítulo alimentario muy en negativo, 0,61, 0,89, 0,43, y tenemos las monedas intentando el euro recuperar algo de terreno en la jornada de ayer, caminando hacia el 1,06, hoy perdiéndolo, 0,20% de caída, 1,0597, dólar 0,13% arriba, 104,76. Ha recuperado la libra, sobre todo con ese acuerdo, ¿no?, con Europa para coger más fuerza en el capítulo comercial al 1,20. Miren el primer gráfico, antes de claves, que nos marca hasta dónde viene esta fotografía. Hasta dónde está el riesgo ahora mismo en el mercado. Gráfico de Goldman Sachs en el último informe, que dice ahora mismo, con la fotografía actual, dónde están los escenarios. Por un lado, dice Goldman Sachs que el capítulo son 4.000 puntos, estamos entre 1990 ya, desde 1990,50. Oiga, para este camino no necesitamos estas alforjas. Si vamos a quedarnos tan laterales a final de año, hay dos opciones. Esto va a ser una balsa de aceite hasta el final de año, o esto va a ser una montaña rusa hasta final de año. ¿Cómo puede verse esta fotografía? Pues dice Goldman en este gráfico: enero del 2022, 4.797, acuérdense, a partir de allí se empezó a ver el miedo de altura, ese vértigo. ¿Dónde estaría el suelo de un hard landing? 3.150. Pónganselo a fuego. Ese es el punto clave ahora mismo. Si el mercado abre una espita, una vía bajista muy importante, tanto por la guerra, escalada, como por la inflación, esto no es subir 50 puntos básicos. ¿Ustedes se creen que el mercado se va a asustar por 50 puntos básicos? El problema es el 6% y el 6,5% si es necesario. Ese es el problema. FED, Banco Central Europeo, ¿ustedes se creen que el problema es 3,50, 3,75? No, el problema es 4,5%. El problema es 4,5%. El problema son las hipotecas volviendo prácticamente a subir un 40% sobre los que ya han renovado en enero o febrero. Ese es el problema que está viendo el mercado con el movimiento de caída del consumo. Por lo que hard landing, ahora, o como está reflejando Goldman, ¿cuándo lo pone Goldman? Segundo semestre, caminando hacia el final del año. Que es donde parece que, si lo que hemos vivido ahora es una patada hacia adelante, nos puede estallar en la parte final desde el segundo semestre. Lo que vivimos el año pasado de recuperación, agosto, septiembre de caída y luego el movimiento alcista, este año Goldman planea que pueda ser al revés. ¿Cuál sería, si juntáramos este gráfico con el de Morgan Stanley de Mike Wilson de ayer, el punto de primera derivada, ¿no? Aquí, 3.850, 3.800, 3.750, entre 3.750 y 3.850, entre 3.850 y 3.750, dice Mike Wilson de Morgan Stanley. Ahí puede estar el primer escalón, la primera pausa, para intentar ver que si hay un hard landing que sobre todo afecte a mitad de año, en el entorno de junio es donde esto se puede empezar a ver tela ya. Sobre todo si miramos la M1 de ayer, que les contamos en directo con la M3. Oiga, es que la M1, la masa monetaria, nos está adelantando que aunque parezca que el Banco Central Europeo no está haciendo daño, hombre, en términos negativos en la serie histórica, sí está haciendo daño en la masa monetaria. Habrá que ver cómo lo explica Lagarde, pero sí se está notando la salida de dinero. Sí se está notando que el ahorrador dice, trae para acá, lo cojo rápido. ¿Dónde? Hasta en los depósitos, que han caído, por ejemplo, en España, 13.000 millones en un mes. Todavía están en 900.000, pero 13.000 millones en un mes. ¿Por qué? Trae para acá. ¿Por qué? Lo necesito. ¿Para qué? Gasto corriente. ¿Por qué? Se están acabando los ahorros.
ahorros del COVID, que empiezan a notarse. Por lo que soft landing, 4.000, hard landing, 3.150. Y el agujero que ustedes ven en medio tiene una chispa, un mechero que hace ¡ping! ¿Cuál es? Bono americano a 10 años por encima del 4%. Mirada puesta al bono americano 10 años 4%. Porque si el bono americano a 10 años supera el 4% con fuerza, dice Mike Wilson, se acabó la fotografía. Eso no lo espera nadie. Si el bono americano a 10 años se va por encima con fuerza del 4%, fíjense aquí, 3,9, 3,2 en estos momentos, 3,93, mientras aguante aquí, soft landing. En cuanto el bono americano a 10 años se marche con fuerza y ven que empieza a tener comportamiento de decir uy, 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 porque uy, uy, uy es ¿a dónde va la Fed en el medio plazo? ¿Va al 2? ¿Va al 3? ¿Va a jugar entre el 2 y el 3? De tal manera que bono americano a 10 años nos va a marcar sin ninguna duda cuál es el camino. 5 claves del día en una mañana en la que, bueno, hay tensión, sobre todo en el entorno, lo vamos a ver luego, de Zelensky y Crimea. Nos lo dejamos para la siguiente diapositiva. Reino Unido y Bruselas marcan la jornada, la marcaron desde la tarde de ayer, llegan a ese acuerdo para Irlanda del Norte, era el fleco pendiente de Brexit, la semana del infierno que le decían en el Daily Mail a Rishi Sunak, ha quedado en un café de concordia con von der Leyen, no sabemos si muy agradable o no, pero cafecito y rápido, que lo importante ya es otra cosa. Lo importante es Ucrania. Punto número 2 del día. ING ve ayer la masa monetaria, la 3 y la 1, y dice, oiga, aquí hay un parón económico muy importante. ¿Pero por qué? ¿A qué se refiere? Y dice ING, hombre, si se está dificultando las condiciones monetarias y la masa monetaria se te desploma, la M1, por debajo de 0, en una tasa que no se veía en toda la serie histórica, significa que los primeros movimientos del Banco Central Europeo ya están haciendo efecto, sobre todo en la actividad industrial. No se nota en el empleo, ya, porque no es el momento de notarse en el empleo, es el momento en el que se empieza a notar, sobre todo en cómo el dinero va saliendo y la inversión se va reduciendo. Vale, ¿qué es la inversión? Son los pedidos de unas empresas a otras. Lo primero que se reduce en un entorno de recesión muy primigenio, muy anticipado, es que estas empresas le dicen a estas, ¿te acuerdas que te iba a comprar la maquinita esta para...? Nah, quédatela. ¿Te acuerdas que te iba a comprar? Quédatelo. Y esta otra empieza a decir, me caen los pedidos. Business to business, no va a consumo final. Esta sí, esta empresa sí. Esta empresa pide a otras empresas y estas viven de otras empresas. Estas son el meollo ahora mismo de dónde está el problema económico. Y la M1 empieza a avisarnos que toda esa masa monetaria muy vinculada a inversión en maquinaria. Déjate que empiezan los nubarrones. Por lo que dice ING, el agregado M1 es un indicador adelantado de la actividad económica que nos estaría empezando a indicar que el Banco Central Europeo sí está golpeando, sí está haciendo daño, sí está consiguiendo frenar la actividad. Rubini, mega amenazas, ¿no? Su último libro, es decir, tiene que buscar amenazas. Todo va fantástico, no vendo libros. Todo va fatal, vendo libros. India dice, hay un problema a medio plazo. India quiere asaltar a los grandes, a Estados Unidos y a China, para que le queda pues mucho camino. 1/4 de renta per cápita frente a China. Una productividad creciente. Pero, dice Rubini, subsidios y proteccionismo le van a frenar. Tengan cuidado con India, que en este cambio de producción, ahora ya no es made in India, ahora es make it India.
hágalo usted en India, no hecho en India. De tal manera que las compañías van diciendo a India, a India, a India. Y dice Rubini, cuidado con él, vete a hacerlo a India. Porque tanto el proteccionismo como los subsidios te pueden generar un problema. Y a India le puede suponer un freno en el movimiento o en el crecimiento que va viendo a nivel internacional de cómo empresas españolas, europeas, sobre todo estadounidenses, Apple, dice, menos China, problemas geopolíticos, me voy a India. Y ahí hay que decir, oiga, ¿y India dónde está? No, es que India es rival de China histórico. Y de ya. ¿A quién le compra el petróleo? India. A Rusia. Con lo que, ¿en qué bloque está India? No lo sabemos todavía. Hombre, no lo sabemos de aquella manera. Que le quiten el petróleo a India y verán lo que le sucede. En este entorno, Rubini dice, tengan cuidado con India, que a medio plazo tiene un problema de proteccionismo, tiene un problema de subsidios, tiene una economía que está demasiado intervenida. Polonia. Saben que Bielorrusia ha ido a ver a Xi Jinping. Oiga, ¿cómo estamos? ¿Para qué va a ver a Xi Jinping? Pues para ahondar en el bloque. Y dice Polonia que empieza a ver cómo la minoría polaca en Bielorrusia está siendo atacada. Dejémoslo ahí. Y ayer apuntó ya que no descarta incluso el cierre de las fronteras con Bielorrusia por esa razón. Esa presión muy fuerte, ese ataque interno que en Bielorrusia ya están viviendo los ciudadanos polacos, que son minoría, pero que están ahora mismo en el punto de mira. Con lo que fotografía de bloques y de tensión en toda la zona colindante con Bielorrusia, con Rusia, pero sobre todo en todo lo que está al lado de Ucrania, con Polonia y Moldavia ganando peso en esa presión. Y luego el movimiento que ya les decía a primera hora, que se ve esta mañana. Peskov en Izvestia, en una entrevista, Estados Unidos ayer en una rueda de prensa, y China, es decir, Peskov dice, todo Occidente ya es parte de la guerra, sois nuestros enemigos. Estados Unidos dice, China, eres parte porque estás ayudando a Rusia, y China ayer acusando a Estados Unidos de absoluta hipocresía. Dice que la difusión de la información falsa de que iban a mandar a 180 drones camino de Rusia es una fake news, y que quien manda armas a Ucrania, y ojo, dificultando la paz, es Estados Unidos, dice China. Miren la siguiente imagen, la siguiente diapositiva, que nos marca esta mañana de qué manera Zelensky, desde el viernes pasado, cuando empezó la conmemoración del aniversario de la guerra de Ucrania, está empezando a mirar uno de los objetivos importantes en la guerra, pero que puede escalar todo de una manera muy, muy agresiva. Oiga, ¿usted para qué quiere los F-16? Para defenderme. No son para atacar. No, pero los F-16 son fundamentales para defenderme. Bueno, pero vamos a esperar a darlos, dice Estados Unidos. Saben que esos F-16 son de Lockheed Martin, es decir, necesitan autorización de Estados Unidos, es lo mismo que los tanques, e insiste, quiero los F-16. ¿Y para qué los quieres? Son para atacar. No, los quiero para defender. Y aparece a partir del viernes pasado diciendo, queremos prepararnos para atacar Crimea y recuperar lo perdido en 2014. Volvemos a repetir la pregunta. ¿Para qué quieren los F-16? Fotografía de Occidente. Oiga, vamos a ver. Ya se vio a partir del viernes, empezó a salir, ¿no? Según Wall Street Journal, New York Times, la posición, sobre todo que tenían Francia y Alemania, se le unió Reino Unido, de decir, oye, negociemos mientras sigue la guerra. ¿Por qué? Pues porque está muy complicado que esto no acabe como las Coreas, con una división y una tensión
altísima. De tal manera que cuando pide los F-16, Zelensky, y ahora conocemos, según Ukrinform, que es una agencia ucraniana, que lo que está es en todas las ruedas de prensa de Zelensky, en contacto con él, distribuyendo esa información, es decir, de primerísimo grado, lo que dice es, no, que Zelensky lo que está preparándose es para atacar Crimea. Por eso los F-16. ¿Qué es lo que dice Ukrinform? Ucrania se prepara para lanzar ataques para recuperar Crimea, formando nuevas unidades militares que se estarían formando en otros países y que están siendo enviados vía ferroviaria, sobre todo a través de Polonia. Dice en palabras textuales Zelensky, hay pasos militares y nos estamos preparando para ellos. Estamos preparados mentalmente, nos estamos preparando técnicamente, con armas, refuerzos, la formación de brigadas, en particular las brigadas de asalto, de diferentes categorías y naturaleza. Zelensky se prepara para atacar Crimea. Tenemos que estar preparados, entonces habrá correspondientes medidas justas de desocupación y si Dios quiere, tendrán éxito. Es decir, no solo todo el movimiento de entrega de armas va a servir para la defensa, sino que la contraofensiva rusa, supuesta contraofensiva rusa, que dice Occidente, viene también con una contraofensiva ucraniana, con Occidente. Ojo a la escalada, porque a partir de que aparezca esto en las últimas horas, que parece que Zelensky le ha ido diciendo a Ukrinform de una manera soterrada, aparece Dmitry Peskov esta mañana y dice en Izvestia, ¿y ustedes qué están haciendo? Dándole esas armas gratis, no aprovechando la guerra para ganar dinero, no, dándole las armas gratis que ahora quieren atacar lo que, en este caso Rusia, dice, es nuestro territorio. ¿Qué significa esto? Significa la declaración de la guerra. Porque hasta ahora no había sucedido una previsión de un ataque contra terreno ruso, ya no reocupación, ya no, aunque lo quiera considerar así Ucrania, Rusia considera su terreno. Ahora decimos, no, internacionalmente nunca se reconoció, ya, pero ojo a lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que se está planteando? Contraofensiva rusa, contraofensiva ucraniana contra 2014, contra Crimea. De tal manera que la escalada, pero sobre todo la necesidad que decía Zelensky de más armamento y más armamento y más armamento, tiene un objetivo final, que es recuperar todo el territorio que Ucrania considera que es su territorio perdido no solo ahora, sino también en 2014. 8:23, la escalada ha llegado. La Segunda Guerra Fría ya va avanzando hacia la posibilidad de un choque mucho mayor. Las partes ya se señalan. Y las partes ya amplían el entorno, el contorno de su rival. Oiga, esto no es Ucrania, es Occidente, esto no es Rusia, es el bloque de Rusia, China, Bielorrusia y todo lo demás. Ojo con este tema que va a ir caminando, que va a ir dando muchísimo movimiento durante la mañana. Zelensky dice que Ucrania se prepara para atacar Crimea, F-16. 8:24 de la mañana, Eva Villanueva, en este entorno del mercado sigue un pelín anestesiado, ¿no? Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, lo que estamos viendo es como los futuros europeos se visten de rojo con caídas del 0,23% en el caso de los futuros del DAX y mucho menos los futuros del IBEX, que hoy va a partir desde ese nivel de los 9.314 puntos en una jornada en la que, por cierto, van a cotizar múltiples protagonistas empresariales. Se lo estamos contando aquí entre esas noticias de última hora. Por una parte, como el gestor aeroportuario AENA, que deja atrás los números rojos, vuelve al dividendo. También es Santander, que ha propuesto el pago de un dividendo complementario con carga 2022 de 5,95 céntimos de euro por acción y nuevo programa de recompra de acciones. Y por supuesto ACS, entre los protagonistas, que ha elevado su beneficio en 2022 ese 66%. Lo que hemos visto en Asia en medio de esas tensiones es una
sesión de ida y vuelta en el índice Nikkei en Tokio finalmente termina por la mínima en positivo y vemos cómo entre los títulos protagonistas, una vez más, el que mayor volumen de negociación ha acumulado, Lasertec pierde 0,25% y vemos cómo Advantest, el gigante tecnológico, avanza de 0,46%. Todo esto en una jornada en la que en China, por cierto, vemos caídas en el Hansen de Hong Kong del 0,57% y mayores las caídas del tecnológico del 1,53%. Las informaciones de esta mañana de Político apuntan a que Washington, está considerando emitir una orden ejecutiva sobre inversiones de Estados Unidos y China. Y en ese contexto vemos cómo Alibaba pierde un 3%, vemos también cómo Tencent retrocede 0,86% y entre los títulos protagonistas vemos también a China Telecom dispararse hasta ahora un 6,36%. Esa vocecilla, ¿eh? Está costando. Está costando. 8:26 de la mañana, vamos a gráficos del día. Enseguida vamos a estar también con Fidelity viendo megatendencias. Un momento clave para empezar a mirarlas. Hemos visto antes cómo Goldman Sachs decía el suelo está en 3.150. En 3.150 está el hard landing, pero bueno, que te caes 3 pisos, tropiezas con 4 barandillas y acabas abajo diciendo, ¡ay Dios! 3.150. Dice Morgan Stanley, Mike Wilson, 3.800, 3.750, 3.850, poquita caída para lo que hay, ¿no? 3.500 en ese entorno. Empieza a moverse un mercado que ve ese miedo de altura, que ve que a partir de aquí, poco más, si hay mucha subida de tipos. Si es 25, 50 puntos básicos de diferencia, el mercado está silbando. Deja de silbar cuando vea que esto ya no es cosa de 25 o 50 puntos básicos. Este primero nos marca ese break-even del horizonte que se ve, gráfico de IF, Robin Brooks, acerca de cómo va el 2 años y ese 5 años. Y lo que dice Robin Brooks, que suele ir bastante al margen de la fotografía va por aquí, ojo que la inflación va muy alta, no hay componente suficientemente desinflacionario. Dice Robin Brooks de IF, no, el 5 años está caminando donde estaba, en el entorno del 2,5, por lo que no hay camino, dice Robin Brooks y IF, para más subidas de tipos de interés agresivas. Nos estamos fijando en el 2 años para ver que aquí sí que hay un camino fuerte, Banco Central Europeo, Reserva Federal, pero en el 2 años las expectativas no han cambiado. Y lo que dice Robin Brooks es, oiga, no se vuelvan locos. La fotografía a medio-largo plazo, ese largo plazo en el dot plot de la Fed, sigue estando en las expectativas del mercado y en la inflación, en la expectativa de la inflación, entre el 2,25 y 2,50, que es un término muy natural de inflación media si lo vemos a años vista. Dice, no se ha movido tan lejos en los últimos años mientras teníamos los tipos por debajo. ¿Por qué hay que subir mucho más tipos cuando va a volver a un entorno inflacionario del 2,5? Saliéndose un poco de la corriente actual. No estén tan preocupados. El 2 años, dice Robin Brooks, no nos está marcando todo el camino y todo el objetivo de la Fed, que va a medio y largo plazo. A largo plazo no hay una percepción, porque sí una parte del mercado la tiene, de que la inflación se va a un entorno más alto, del entorno del 3 al 4%. Dice, no, seguimos en este percentil, seguimos en este entorno, no hemos ido a este, que es donde el 2 años sí que está. Miren el siguiente gráfico. Va poco por su línea, pero está bien ver esa fotografía. Y dice, para apuntalar todavía más esto, oiga, si miramos a ese movimiento a 5 años o incluso a 3 años, el movimiento inflacionario ya está más o menos conteniéndose al entorno donde debería estar entre al entorno del 2,5. Y dice, si vemos las expectativas de inflación del consumidor de la Fed de Nueva York, no vemos un componente muy diferente a lo que veíamos, por ejemplo, en 2013. El comportamiento puede estar mucho más alto, pero en 2019 veíamos un componente inflacionario muy parecido, en el entorno del 3. Pero dice, bueno, es normal. Ahora, 2 años, sí, claro. A 1 año, perdón, el componente inflacionario sí está en el 5%. La inflación para el consumidor parece que se mantendrá en el entorno del 5%,
dentro de un año. Es decir, a la vista de un año. Universidad de Michigan, el entorno de un año por delante muy alto, en el entorno del 4% y subiendo, pero el entorno de 5 años en el entorno del 3%. ¿Un poquito más alto de cómo debería estar? Sí, pero no muchísimo más alto. Fíjense aquí, un pelín más alto. Nos hemos quedado sin nada. Ahora, un pelín más alto. Y luego tiene el consenso del CPI de la inflación con la parte más tecnológica, sigue perfectamente plano en el entorno del 2,25, 2,30. Y luego la previsión también de profesionales en torno a cómo ven esa progresión de la inflación a 10 años vista en el entorno del 2, ya ha pasado el pico, a un año vista en el entorno del 3. De tal manera que concluye IF, no hay necesidad de más subidas de tipos de interés agresivas, 50, menos 75, por parte de la FED y del Banco Central Europeo. Lo que hay que dejar es que lo que ha sembrado salga a la vista. ¿Por qué? Dice IF, cuidado con pasarse. Que ahora la percepción vuelve a ser, quiero golpear, porque tengo prisa en que caiga la inflación a plomo, pero la inflación es un camino natural que desciende como una plumilla. Hoy, a las 9 de la mañana, en 29 minutos, la inflación en España. Para contraponer, no es que descienda con una plumilla, es que reacelera, que es diferente. Ya lo van a ver en España. Problema de España, a partir de las 9 de la mañana, que has dopado. Y cuando dopas algo, te empieza a surgir antes o después. ¿Se acuerdan aquel capítulo de Los Simpson en el que Homer le nombran sin estar preparado? En el que gestiona las basuras de Springfield. ¿Dónde acaba saliendo la basura? Por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque tú puedes esconder la basura durante un tiempo, pero al final eso termina por salirte. ¿Qué nos está sucediendo con la inflación en España? Oiga, es que no era real que fuéramos el segundo mejor en la inflación en toda Europa. Se percibía que el ciudadano español no estaba aguantando tasas de inflación subiendo al 5%, sino muchísimo más. Solo tienen que ir al supermercado. Miren el siguiente gráfico, 9 de la mañana, en 28 minutos. Vamos a ver con qué lado de la mano le cae a España la inflación, el guantazo de la inflación. Miren cómo las condiciones financieras, que hace unos días le decíamos, suben los tipos, bajan las condiciones financieras. Ahora ya no. Ahora ya, percepción de subida de tipos, fíjense dónde estamos ya, camino del 5%, subidón de la dificultad de las condiciones financieras, hacia abajo se relajan, hacia arriba esta línea azul, están dificultando. Fíjense qué raro fue esto, sobre todo en el mes de enero, cuando comenzamos el año, vemos que el mercado se dispara, renta fija, renta variable, y vemos condiciones financieras relajándose a pesar de la subida. Ahora ya el mercado ya no espera como en enero que haya una relajación tan fuerte, sino que vuelve otra vez a caminar a estar por encima esas condiciones del 3. Del 100. Por encima del 100. De tal manera que Goldman Sachs dice, esas condiciones ya están en un terreno restrictivo. ¿Le queda camino? Sí, pero no mucho más. Lo que sí es cierto es el cambio de tendencia. Se esperaba en enero una relajación de las condiciones financieras por la pausa pivote, y la pausa pivote ha sido una patada hacia adelante. Vamos a ver cuándo volvemos a hablar de pausa pivote. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también esa masa monetaria en negativo que les decía, esa M1 que conocimos ayer, en el que ese menos 0,7 nos marca el mínimo de toda la serie histórica. Y, como les venimos contando desde las 8 de la mañana, la salida del dinero, intentando el Banco Central Europeo, ahora ya sí consiguiendo que se dificulte el acceso al dinero, que haya menos masa monetaria para que caiga la inflación. Más masa monetaria, más inflación, menos masa monetaria, caída inflacionaria. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana esa yield del bono a 10 años alemán, marcando otra vez que esto no ha parado, que esto va para arriba el Banco Central Europeo, 2,56, lejos ya de aquel respiro que tuvimos en enero, que lo tienen aquí, diciendo el Banco Central Europeo pausa y pivota, toma pausa y pivote, hacia arriba otra vez en el 2,56, y vamos a ver hasta dónde. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana ese famoso gráfico de Isabel Net, que hemos de Bank of America, publicado por Isabel Net, marcándonos cómo también ese no landing, ese bono alemán a 2 años,
nos está marcando que no hay landing, que no hay todavía landing, se está marchando otra vez al 2,94, que casualmente coincide con el momento de la crisis financiera del 2008. Esa tensión, esa presión de que las condiciones financieras en el momento previo a la crisis financiera, que nos marcaron, igual que en el 2000, un pico, una parte alta, empieza a recuperarse el camino. El mercado esperaba que el landing, que la recesión hard o soft, débil o fuerte, esa recesión débil o fuerte, golpeara ya al mercado, y sin embargo ni en un caso ni en otro lo ha hecho, y ese 2 años, 21 de febrero del 23, ya lo tenemos en el 2,94 caminando hacia arriba. Es decir, está mirando ya con fuerza al movimiento de que el Banco Central Europeo no frena porque no hay landing. No está tan claro. Vamos a darnos 2 meses. Ahora, que reacelera la inflación, no tengan dudas, pero que puede aguantar Alemania subidas de tipos con la economía en negativo, viendo que sí inflación, pero ojo que industrialmente me están dando por todos los lados y estoy perdiendo la competitividad, vamos a ver si Alemania lo permite. Miren el siguiente gráfico que nos está marcando ese camino. Fíjense que si nos vamos al americano, para buscar la comparación con el alemán, estamos en un escenario muy parecido, caminando al pico más alto desde julio de 2007. Momentos previos donde estaba muy dura la condición financiera, muy duras las condiciones financieras, en esa burbuja inmobiliaria que todavía no habíamos explotado, pero que ya empezábamos a ver que o endurecía esto o la economía iba a tener una complicación importante. 4,78, pero el mismo escenario que en Alemania. El movimiento de, venga, vamos a relajarnos, que hemos llegado al fin, y la sensación de que el fin está lejos. Oiga, Frodo, ¿está al lado de tirar el anillo o están en la comarca? Pues aquí lo que nos están diciendo es que están en las 2 torres, que están a mitad de camino, que no estamos ya en la parte final en la que toma el anillo, no. Estamos en la parte en la que sí, ya se ha salido de la comarca, ojo, porque el destino final no ha llegado. Y aquí sigue ese máximo en 4,78 de rentabilidad que nos estaría marcando el camino a que estamos intentando encontrar los máximos en Estados Unidos en el 2 años americano, los máximos que vivimos antes de la crisis financiera del 2007. Creative Planning, gráfico publicado por Charlie Vilelo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo va subiendo el grado final. Fíjense, no, vamos a parar en el entorno del 5, bueno, el 5,20 y pico, 5,30 y pico, 5,40 y pico. Es el cuento de nunca acabar, parece una subasta. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hipotecado. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Virgencita, virgencita, está pensando el hipotecado, que me quede como estoy. Y sin embargo, la percepción es hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, la tasa terminal de la FED, Banco Central Europeo, 3/4 partes de lo mismo. Vamos a ver si tenemos un gráfico más. Este, que es el que nos marca, un gráfico de G0, que les recomiendo en medio, espectacular, sobre, ahí está, pueden ver a Ian Bremmer, donde señala que los países africanos que han votado, o que se han abstenido, o que han votado en contra en Naciones Unidas, tienen casi el doble de comercio con Estados Unidos que con Rusia. Es decir, que a veces es lo económico y a veces es la estrategia, más geopolítica que económica. Estos son los países que han dicho, me abstengo, países africanos, en la resolución de pedirle a Rusia que deje el territorio ucraniano, y ahí tenemos Angola, 1,5 billones con Estados Unidos, 82 millones de dólares con Rusia. Burundi, 12 millones con Estados Unidos, 8 millones con Rusia. República Central Africana, 21 millones frente a 2. Congo, 276 millones frente a 89. Etiopía, 1,8 billones frente a 61 millones. Gabón, 249 frente a 42. Mozambique, 333, el comercio con Estados Unidos, de las principales vías, ¿no?, de comercio, frente a 111. O
Sudáfrica, 13,2 billones americanos frente a 1,9 billones. Uganda, 185 millones frente a 83. Zimbabue, 87 frente a 21. ¿Es un tema económico? No, salvo que esperen hacer un intercambio de proveedor principal casi perfecto, cuasi perfecto. Todo lo que me das tú me lo va a dar este. No lo parece. Y ya que entramos en territorio africano, como último detalle de las claves de esta mañana, ojo a lo poco que se habla, pero lo mucho que se debería estar hablando de las elecciones en Nigeria, en ese entorno africano, en el que para el suministro de gas, por ejemplo, de países del sur de Europa, como por ejemplo España, es fundamental la estabilidad si se quiere el próximo invierno contar con un apoyo clave. Nigeria. Ojo a las elecciones en Nigeria, que empiezan a centrar la atención de que, como ahí también se desestabilice, nos viene un movimiento en el capítulo energético todavía más agresivo. ¿Nigeria? No. Nigeria clave en el sur de Europa, sobre todo con las tensiones españolas y argelinas en el momento actual. 8:41 de la mañana, los titulares del día nos los traen.